Buenas tardes. Dentro de la serie Historias Navales, hoy martes 7 de septiembre retomamos las conferencias programadas por el Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval. En primer lugar, quiero darle las gracias a todos los que nos siguen a través del canal YouTube de la Armada y a los aquí presentes hoy en el Salón de Actos del Cuartel General de la Armada. Durante los próximos 30 minutos les hablaré de una página algo desconocida de nuestra historia naval, la Batalla de Orbetelo. Como oficial de la Armada me siento orgulloso de hablarles hoy de nuestra historia y como miembro de este instituto me siento muy honrado de rendirle el homenaje que merecen a aquellos marinos que forjaron nuestra historia, nuestras tradiciones y que dieron su vida por España. Lo que ven en la imagen es la portada de nuestro libro de Historia de la Armada, que, por cierto, pueden ustedes descargar de forma gratuita en la página web de la Armada. Concretamente, en el capítulo 7, El final de un sueño, aparece, entre otros hechos de armas, la batalla de Orbetelo. Una batalla que transcurrió en el año 1646, es decir, en pleno siglo XVII. La batalla de Orbetelo es uno de esos casos particularmente importante por sus consecuencias estratégicas. Y es que durante la Guerra de los 30 años, las fortificaciones españolas que había en la costa norte de Italia, en la zona de la Toscana, fueron atacadas por fuerzas francesas. Pues bien, los marinos españoles derrotaron a los franceses, primero por mar y después por tierra, de tal forma que ya no volvieron a intentar operaciones navales de envergadura hasta el final de la guerra. En 1621, Felipe IV sube al trono a la edad de 16 años. Yo podría simplificar diciéndoles que Felipe IV era el rey de España, pero en el primer cuarto del siglo XVII, la monarquía hispánica era un conglomerado de reinos, estados, señoríos, tanto peninsulares, europeos, ultramarinos. El único elemento común era que reinaba la dinastía de los Habsburgo, pero en un imperio que estaba demasiado variado y muy difícil de gestionar. Decimos que era rey de España, pero en realidad Felipe IV fue rey de Portugal, de Castilla, de Aragón, de Valencia, de Sicilia, de Brabante, conde de Barcelona y un largo etcétera. Ya le habían aconsejado que lo más importante de su monarquía era precisamente hacerse rey de España. Eso significaba que todos los reinos que se componía España debían aplicarles el mismo estilo en las leyes, por ejemplo, de Castilla, sin ningún tipo de diferencia. Y si era capaz de conseguirlo, sería el príncipe más poderoso del mundo. Siguiendo el ejemplo de su padre, nombró a un valido o persona de confianza para que le ayudase a compartir el peso de los negocios del Estado. Y no fue difícil la elección, pues nombró al que fue su anterior tutor, don Gaspar de Guzmán y Pimentel, el conde de Olivares, que luego nombraron duque de Sanlúcar, de ahí que se le empezó a llamar en la corte con la designación abreviada del conde-duque. Lo vemos en la imagen superior derecha. Olivares era un hombre de esmerada formación académica, de hecho fue el rector de la Universidad de Salamanca. Había inculcado al joven rey el amor por los placeres, la caza, las diversiones y los amoríos palaciegos. A pesar de esto, Felipe IV fue con diferencia el más laborioso de nuestros reyes del siglo XVII y siempre estuvo muy bien informado de todos los asuntos del gobierno. El caballero que ven en la imagen inferior derecha fue el relevo del conde-duque de Olivares, su sobrino Luis Méndez de Haro, el primer ministro durante la batalla de Orbetelo. Cuando Felipe IV accedió al trono, se encontró con la herencia de la Guerra de los 30 años y, además, con la finalización de la tregua de los 12 años, que había firmado su padre. Esto significaba que se reanudó el conflicto con lo que las provincias de los Países Bajos que reclamaban independencia de la monarquía hispánica, lo que le llamaban las Provincias Unidas. No solo Felipe IV tuvo estos conflictos heredados, sino que además tuvo sublevaciones en Flandes, en Cataluña, en Portugal, ataques ingleses y holandeses en América, la guerra con Francia, por supuesto, y los problemas de descendencia.
La sucesión en el Reino de Bohemia da origen a la llamada Guerra de los 30 años, que comenzó con disputas religiosas, pero que fue derivando en un incremento de tensiones en Europa. Francia estaba interesada en los estados alemanes porque quería recuperar su hegemonía a costa del poder de los Habsburgo, como ocurrió ya antes en la Edad Media. Suecia, Dinamarca estaban también interesadas en los estados germánicos, sobre todo los del norte, pero por otra razón, razones económicas. La Guerra de los 30 años ya no era la lucha de una burguesía en defensa de una autonomía política, sino que unos ricos mercaderes codiciaban, entre otras cosas, las posesiones ultramarinas de la monarquía hispánica, y estamos hablando también de las portuguesas. La Guerra de los 30 años se planteó como una guerra terrestre, en vez de haber volcado los recursos del imperio en una gran potencia naval. La Armada en el siglo XVII era un conjunto de barcos que actuaban en una empresa. Felipe IV entonces tenía varias armadas. La Armada del Mar Océano, que defendía la costa peninsular atlántica, la de Flandes, que protegía el Canal de la Mancha y el Mar del Norte, la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias, que protegía los cargamentos que venían de América, la Armada de Barlovento, encargada de limpiar de piratas y corsarios el Caribe, y, por último, la Armada del Mar del Sur, la responsable de la vigilancia en el Virreinato de Perú y el Istmo de Panamá. Cada armada, a su vez, tenía escuadras. Las escuadras tenían su origen, el nombre según la construcción o según la artillería que transportaba. Había escuadras de galeras de España, de Italia, concretamente Nápoles, Sicilia y Génova, que se esforzaban, por un lado, en limitar los destrozos de los piratas berberiscos y, por el otro, en proteger las comunicaciones esenciales del Mediterráneo. En 1644 se producen los relevos en los mandos navales de las 3 escuadras de galeras y en la escuadra de galeones. Los mandos eran el conde de Linares, que tomó el mando de la galera de España, el marqués del Viso, las de Nápoles, el marqués de Bayona, las de Sicilia, y don Francisco Díaz Pimienta toma el mando de los navíos de alto bordo, que es como se llamaban a los galeones. 2 años más tarde, en 1646, el valido de Felipe IV ya no era el conde duque, sino su sobrino Luis Méndez de Haro, en la imagen inferior izquierda. Precisamente, don Luis Méndez de Haro se desplaza a Sevilla y a Cádiz para alistar una parte de la Armada de la Guardia de la Carrera de Indias, porque debía transportar a Flandes 1/3 de infantería y también había que reemplazar a los soldados que combatían contra los franceses en Cataluña. La urgente necesidad de nuevos barcos obligó a que el propio rey ordenase poner en marcha las fábricas de naos de Vizcaya, Guipúzcoa y de las 4 villas, San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales. ¿Pero qué estaba pasando en Francia al mismo tiempo? En Francia reinaba Luis XIII, desde el año 1610. Cuando Luis XIII accede al trono francés, solo tenía 9 años. Por lo tanto, se hace cargo como regente su madre, María de Médicis. La madre del rey francés ayudó a orquestar un matrimonio entre su hijo Luis XIII con Ana de Austria para unir los imperios francés y español. Ana era la hermana del rey español Felipe IV. El rey Luis XIII y Ana de Austria tenían solo 14 años cuando se casaron. Este rey adolescente no tenía intereses en su nueva esposa, que además sufrió varios abortos, no dándole el heredero que buscaba. Con el tiempo, Luis XIII de Francia tomó el control total enviando a su madre al exilio. Y al igual que en España, nombra a un valido, el cardenal Richelieu. Francia también tenía sus problemas. Uno de los grandes desafíos de Luis XIII fue manejar la discordia religiosa de los protestantes hugonotes. Luchó contra su propia madre, que insistía en destituir a Richelieu. En cambio, el rey francés decidió enviar a su madre de vuelta al exilio. Después de declarar la guerra a España en 1635, Luis XIII se encontró con más problemas familiares. Richelieu incluso acusó de traición a la reina, pero nunca profundizó, no pudo demostrarlo, aunque este hecho sí procuró el alejamiento entre el rey y la reina. Richelieu era un político práctico, desprovisto de toda consideración ideológica o espiritual. A pesar de que era cardenal, no se alió con las potencias católicas, al contrario, intervino en la Guerra de los 30 años apoyando a cualquiera que se opusiera a la monarquía hispánica.
aunque esa política le obligara a aliarse con príncipes protestantes alemanes o nórdicos. Todos estos recibieron subsidios de Francia para financiar su lucha contra el imperio. Es decir, la postura de Francia no dejaba de ser una continuación de lo que habían hecho en la época anterior. Cuando los aliados de Francia fueron derrotados, Francia tuvo que intervenir directamente en la guerra. Y se dirige con sus fuerzas a anexionarse a Lorena. Pero la lucha contra los españoles fue muy dura y solo se inclinó del lado francés después de que Richelieu debilitara a Felipe IV apoyando las rebeliones de Cataluña y de Portugal en 1640. El sucesor de Richelieu fue el cardenal Julio Mazarino, un italiano al servicio de Francia, que por cierto estudió aquí en Alcalá de Henares, y fue el primer ministro durante la batalla de Orbetelo. Francia y España estaban combatiendo en los territorios del Rosellón. Estos territorios formaban parte de la Corona de Aragón. La Armada francesa era en el Mediterráneo mucho más activa que la nuestra. De hecho, disponía de más de 40 galeones. Los franceses estaban sitiando el puerto de Tarragona y los españoles podían saltarse el bloqueo con pequeñas embarcaciones, escuadras de galeras, pero eran incapaces de hacer frente a la flota de galeones francesa, que estaba al mando del almirante marqués de Brézé, Jean-Armand de Maillet, que ven en la imagen. Este almirante incluso se permitía el lujo de efectuar incursiones a lo largo de la costa española en dirección al sur, atacando barcos mercantes en la zona de Valencia. La Armada española tenía que encarar una serie de problemas y no eran sencillos. Había una notable falta de marineros y en especial de remeros para las galeras, hasta el punto de que tuvieron que reclutarlos de forma extraordinaria en Asturias, Galicia, Murcia, Cartagena. Aún así, la situación militar estaba muy igualada y con pocas posibilidades de cambiar. Entonces, los franceses idearon forzar a España a dividir el esfuerzo. De ahí que Francia decide atacar los presidios españoles en la costa italiana de Toscana, la zona que está marcada con el círculo rojo. Por cierto, los presidios eran el nombre que se le daba a las fortalezas en esa época. Vamos a ampliar la imagen. La zona era así. Los presidios eran unas entidades territoriales que estaban bajo la soberanía de la monarquía hispánica en la costa de la Toscana desde el siglo XVI. Los presidios eran Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Talamone, Ansedonia, Piombino, la isla de Elba, el presidio de Porto Longone, el fuerte Porcardo en Capaliberi, y todos ellos tenían la capital en Orbetelo. Los presidios dependían directamente del virreinato de Nápoles, y no solo en materia militar, sino también en todo lo referente a asuntos jurídicos, administrativos y contables. El virrey de Nápoles nombraba a los auditores de los presidios, que eran los responsables de la administración de la justicia, de toda la gestión económico-administrativa y todos los trabajos de fortificación, artillería, munición, gestión de los soldados de los tercios, las pagas, las licencias. En definitiva, los presidios toscanos eran un impresionante sistema defensivo que permitía un control férreo de la zona por parte de la corona española. La flota francesa al mando del marqués de Brézé zarpó de Toulon el 26 de abril de 1646 con el vicealmirante Tongnon y el jefe de la escuadra Montigny. La flota estaba formada por 16 buques de combate, 4 urcas, brulotes, galeras y nada menos que 68 buques menores. Transportaban a 5.000 soldados y 500 jinetes, al mando del príncipe Tomás de Saboya, curiosamente un anterior general español. La flota francesa navegó en dirección a la Toscana y concretamente hacia el monte Argentaro, a cuyo pie estaban los fortines de San Estéfano y Telamón. El objetivo era claro: Orbetelo, la capital. Los franceses desembarcaron en Talamone, donde el almirante Brézé dejó en apoyo del príncipe Tomás de Saboya media docena de navíos, con los que bombardearon los fuertes de la localidad. Porto Ercole en el este, San Estéfano en el oeste y el fuerte de San Filipo en el monte Argentario. Mientras tanto, el almirante francés se dirigió a Porto Estéfano con 5 galeones y 4 galeras, con las que batió el fuerte que contaba en aquel momento con menos de 100 defensores. Esta rápida victoria
convenció a los franceses de poner sitio al fortín principal de Orbetelo, pero la fortaleza de Puerto Hércules aguantó. Pese a que solamente tenía 200 defensores al mando de un capitán napolitano, Carlos de la Gata, el que ven en la imagen derecha. Poco a poco, Carlos de la Gata se fue retirando mientras los franceses ocupaban el istmo gracias a una batería de cañones que estaban montadas sobre sus galeras. Pronto la laguna se llenó de botes armados. Los franceses desembarcaron artillería, material de asedio, los trabajos empezaron lentamente y eso provocó las iras del primer ministro, el cardenal Mazarino, hasta que una semana después la fortaleza quedó completamente cercada por tierra y por mar. En la mar había una escuadra de 36 navíos y gran cantidad de embarcaciones menores, elevando la cifra a más de un centenar de velas enemigas. El capitán Carlos de la Gata no tenía muchas oportunidades de resistir, y menos todavía después de ver cómo los franceses habían derrotado a una pequeña fuerza de galeras que intentó socorrerle desde Nápoles. En España, la noticia del ataque a Orbetelo llegó pronto y se organizó a toda prisa una armada de socorro. El capitán general de la galera de España, el conde de Linares, mandaba esa fuerza. Las escuadras de galeras eran de España, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Génova. Esta pronta reacción de la Armada era vital. Antes dije que una de las misiones de las escuadras de galeras era proteger las comunicaciones esenciales del Mediterráneo. No solo estamos pensando en limpiar las rutas navales de los piratas berberiscos, sino que la Armada debía proteger el traslado por vía marítima de los tercios españoles que posteriormente utilizaban el llamado Camino Español. Por tanto, la protección de los presidios de la Toscana tenía un valor estratégico. El 8 de junio de 1646, el conde de Linares pudo reunir en el Cabo de Carboneras, en el norte de Cerdeña, un total de 30 galeras. A estas, un poco más tarde, se unieron los 14 galeones de la escuadra del Mar Océano al mando de Pimienta, más la escuadra de Dunkerque al mando de José Peters, con 8 fragatas y 5 brulotes. El conde de Linares dio la orden de zarpar ese mismo día. Llegaron a las aguas de las Islas Giglio el 12 de junio, y en ese mismo día se produce un pequeño encuentro entre las naves españolas, las descubiertas, y las de avanzada francesas. Este encuentro no tuvo muchas consecuencias, pero bueno, los franceses retrocedieron para advertir de la presencia española. El conde de Linares no redujo velocidad y prosiguió el avance de la escuadra, alcanzando el día 14 de junio el cabo de Argentario, que doblaron a primeras horas del día, por lo que al levantarse el sol fueron vistos por la escuadra francesa. Se dieron cuenta de que los españoles se dirigían con rumbo de encuentro hacia ellos. El combate tuvo lugar en las aguas del puerto de la costa de la Toscana el 14 de junio de 1646. El almirante francés, el marqués de Brézé, ya había demostrado con anterioridad su pericia marinera en la zona de Cádiz, en el Cabo de Gata y en Barcelona. Este marino ordenó a la escuadra que se fuera posicionando para enfrentarse a los españoles, intercalando galera con galeón, con proa al oeste, pues al venir el viento flojo desde tierra le permitía estar a barlovento. Ganar barlovento es un argot marinero que sí se explica para navegar del lado por el que viene el viento, es decir, con el viento a favor. Esto era vital en este tipo de combates, pues no solo le daba a los galeones mayor libertad de maniobra, sino que cuando comenzaba el cañoneo, el humo de los disparos cegaba a la escuadra que tenía el viento en contra. La flota francesa estaba dividida en 4 formaciones. El centro, al mando directo del marqués de Brézé, a quien le cubrían por los flancos las divisiones de Montigny y d'Augnon, manteniendo una reserva de 6 navíos al mando de Montet. En la batalla de Orbetelo, el viento no quiso que las armadas española y francesa se enfrentaran tan pronto, pues sobrevino una calma absoluta y alejó las 2 escuadras a una distancia de unas 5 millas. Ambas armadas pusieron a sus galeras a dar remolque a los galeones, hasta poder entrar en combate. La escuadra capitana de España dio remolque al galeón de don Francisco Díaz Pimienta, la capitana de Nápoles al mando del marqués del Viso al Testa de Oro,
uno de los más grandes galeones de la época, y la capitana de Sicilia, al mando del marqués de Bayona, al galeón San Martín. Los españoles lograron más fácilmente estas acciones por tener más galeras que galeones, lo que significó que se posicionaron mejor que los franceses. Cuando unos y otros remolcaban a sus veleros con las galeras, con ventaja española, navegando paralelamente hasta que el viento se avivó, sopló desde la mar y con ventaja para los españoles, que se encontraron esta vez ganando Barlovento, momento que aprovecharon para dirigirse contra la flota enemiga que intentó batirse en retirada. La batalla de Orbetelo fue la última que se produce entre galeras y galeones, y ambos bandos trataron de explotar en su beneficio las características de estos dos barcos. No debemos de olvidar que precisamente en eso consiste el arte de la guerra, en conocer las ventajas y las desventajas de cada elemento y saber cómo utilizarlas. El galeón respecto a la galera tiene una ventaja evidente. Se mueve por el viento, necesita menos dotación, ya que no utiliza remeros, que además es costoso y peligroso. Puede navegar todo el año en duras condiciones meteorológicas, especialmente en invierno, y en la documentación de la época a los galeones les llama navíos redondos, gruesos o panzudos. Había varios modelos, las naos, las polacras, los filibotes. En cuanto a la artillería, las galeras contaban con una artillería, sí, pero de menor tamaño. Los galeones montaban los cañones en sus altas bordas con un ángulo de tiro mejor, ya que disparaban inclinados hacia abajo, con lo que no solo barrían las cubiertas de la galera, sino que podían destrozar los palos, el velamen y la jarcia. La dotación de los galeones se mantenía protegida por los altos costados de la nave, al contrario que la galera, que tenía la tripulación totalmente expuesta. Estaba claro que en un duelo artillero los galeones tenían todas las de ganar. Pero cuando se producía un enfrentamiento entre galeras y galeones, ya hemos visto que existían dos elementos fundamentales, que eran el viento y la artillería. Pero el problema no era cuando soplaba el viento, sino cuando dejaba de soplar. En ese momento las fuerzas se igualaban. Entonces las galeras tenían muchas más opciones, sobre todo si sobrevenía una calma y los galeones se quedaban inmóviles en medio del mar. Entonces la galera atacaba al galeón por la parte menos defendida, la parte trasera, la popa. Recibía todos los impactos de los cañones de proa de todas las galeras que se encontraban en el combate. Era una operación muy arriesgada, ya que las galeras atacaban con sus cañones solo desde proa y por turnos hasta que pudiesen recurrir al abordaje, metiendo los espolones en el casco del galeón. Era una operación muy arriesgada que a veces no funcionaba. Como vemos, por diversas razones en el siglo XVII, el papel de las galeras estaba perdiendo relevancia con respecto al de los galeones, hasta el punto de que se convirtieron en unidades auxiliares y secundarias. Ambos bandos usaron las galeras para remolcar los galeones durante la batalla, o bien para alejar los brulotes. ¿Pero qué eran los brulotes? Los brulotes eran unos navíos de fuego. Eran embarcaciones a vela, viejas, algo más rápidas que los grandes galeones, y los brulotes estaban previamente cargados con materiales inflamables, con explosivos, y los utilizaban para incendiar a los galeones enemigos lanzándose contra ellos. El brulote llevaba una tripulación muy pequeña, unos pocos hombres, lo suficientes para hacerlo navegar hacia el galeón que querían atacar, pegarle fuego a las mechas preparadas y escapar en un pequeño bote que llevaba remolcado el propio brulote. La única forma de alejar un brulote incendiado que había abordado por sorpresa a un galeón era utilizando galeras para, mediante remolques, separar a los galeones de esos brulotes incendiarios. Otra vez la galera remolcando al galeón. El almirante francés Brézé, al ver que los españoles, al remolcar sus galeones, estaban ganando Barlovento, dio la orden de virar y de forzar la vela para volver a tierra. Pero su táctica normal, que era intentar ganar Barlovento y lanzar los brulotes sobre los españoles, no dio resultado. El almirante Pimienta se le vino encima con su propio galeón insignia español, que se llamaba Santiago, que tenía 1.200 toneladas, 60 bocas de fuego, y le cortó la retirada lanzándole tal cantidad de fuego que el buque insignia francés no pudo zafarse,
recibiendo un duro castigo. Para dar una idea de la intensidad de este combate, tras 4 horas de intenso bombardeo, el galeón Santa Catalina fue incendiado por la propia dotación para evitar que fuera capturado. El Testa de Oro tuvo que soportar ataque enemigo de 4 y 5 a la vez. Y al final tuvieron que remolcarlo con la galera de Sicilia, con gran riesgo de ser hundida, puesto que tuvo que meterse en el centro del combate. Los españoles sufrieron muchas bajas, sobre todo porque los proyectiles enemigos iban con buena dirección y porque las galeras intentaron abordar los galeones. Esto aumentó el número de pérdidas. Por su parte, los franceses perdieron un brulote que se incendió por los españoles y el almirante en jefe, el duque de Brézé, tuvo la mala suerte de ser alcanzado de lleno por una bala de cañón disparada desde la galera por la popa del galeón. La bala le partió en 2, matándole a él y también a algunos de sus acompañantes. La galera capitana de Nápoles, al mando de Benavides, recibió también a flor de agua un impacto en su banda siniestra que le impidió moverse, hasta que los carpinteros de a bordo consiguieron taponar el agujero, mientras toda la tripulación pasó a realizar el trabajo de achique para evitar que se fuera al fondo. A pesar de todas estas desgracias, que no eran pocas, nada pudo igualar a la pérdida del almirante Brézé, que era irreemplazable para los franceses. Al morir el marqués de Brézé, los franceses nombran como segundo a Dognon, que mantuvo las posiciones frente a la plaza sin decidirse a presentar combate, a pesar de que el conde de Linares en días sucesivos hizo desfilar su escuadra ante la vista de toda la población. Dognon no se dio por aludido y en la noche del 22 al 23 de junio, aprovechando la claridad de la luna, dio orden de abandonar el puerto, poniendo rumbo a Toulon. Al amanecer del día 23 de junio, se apercibieron los españoles de que la escuadra francesa había desaparecido. Ante esta situación, Linares dio orden de zarpar a las fragatas en su búsqueda y pasado el mediodía localizaron a los franceses. Pero al tener que regresar para comunicarlo, ya se estaba haciendo de noche y hizo imposible darles alcance para entablar un nuevo combate. Cuando los franceses abandonan el lugar, la batalla se consideró ganada y se proclamó la victoria. Los españoles dieron vivas al rey con los marineros subidos a las jarcias y se puso rumbo al puerto, siendo recibidos con gran alegría por la población, pero sobre todo por los defensores de la fortaleza de Orbetelo, quienes se veían libres del cerco y bloqueo de sus enemigos, al menos por mar, puesto que el cerco por tierra continuaba. Los españoles pusieron rumbo a Puerto Longone, en la isla de Elba, repararon daños y el 25 de junio arribaron 8 galeones más de la escuadra de Nápoles, aumentando así la fuerza española. El conde de Linares celebró un consejo de guerra para decidir si se atacaba a los enemigos para liberar el asedio de la plaza, pero no se pusieron de acuerdo en qué decisión iban a tomar. El conde de Linares recibió una carta muy angustiosa del gobernador, Carlos de la Gata, en la que le expresaba su sentir. Ya no le quedaban fuerzas para resistir y si en breve plazo no recibía ayuda, se rendiría. El conde de Linares autorizó un desembarco en fuerza con un total de 3.300 hombres al mando del segundo, que era el almirante Pimienta, con la orden de avanzar hacia la plaza. Desembarcaron y se dividieron en 2 grupos, pero recibieron un duro castigo por la caballería pesada francesa. Quedaron prácticamente deshechos. La segunda columna, que iba a retaguardia, consiguió llegar a una cumbre de una colina, aguantó mejor los ataques de la caballería, pero también sufrió muchísimas bajas. Y después de 6 horas de combate, aprovechando la noche, pudieron regresar todos, dejando un montón de muertos y heridos en el campo de batalla. Solo regresaron 400, ya que era imposible traer al resto debido al cansancio del combate. La llegada de nuevos buques permitió el 26 de junio que lo intentara la fragata de Dunkerque, desembarcando tropas en Telamón, y los galeones de la escuadra de Nápoles en Santo Estéfano. Destruyeron en ambos puertos 70 tartanas francesas, que eran los almacenes, pero aún así no pudieron conseguir dar socorro a la plaza. El conde de Linares volvió a convocar el consejo, declarando que aquello era imposible, que no se podían mandar socorros a la plaza. Pero los marqueses de Elviso y Bayona rebatieron esta decisión y se ofrecieron a realizar el ataque ellos solos. Total, que se cerró el consejo sin llegar a ningún acuerdo.
Esa misma noche entraron 5 buques franceses con refuerzos, y eso envalentonó a las tropas francesas al mando de Saboya. Pero esa misma noche también llegó desde Nápoles ayuda, el marqués de Torrecuso con la caballería enviada por el duque de Arcos, que era el virrey de Nápoles. El recién llegado se puso de parte de los marqueses que eran partidarios de luchar e inclinó la balanza en la opinión de los que estaban por combatir. Ante esta situación, el conde de Linares no vio otra salida que dejar el mando a Pimienta y se marchó para España. Fue a abandonar el mando y el resto se puso inmediatamente de acuerdo. Solamente Pimienta les dejó excusándose que tenía que atender la llegada de unos buques desde Cádiz. Los soldados españoles se fueron abriendo camino fuera del alcance de los fuertes enemigos y gracias al apoyo de los fuegos de las galeras consiguieron por fin que los franceses se retirasen, de forma precipitada hasta Telamón, cortando puentes, abandonando artillería, pertrechos. De esta forma, por fin Orbetelo fue liberado. Una vez abastecida la fortaleza y reforzada con hombres de refresco, se pasó a la reconstrucción de las defensas, dejando además las piezas capturadas a los franceses para que protegieran los presidios. Por fin los soldados pudieron reembarcar y dar vela, dando por finalizada la campaña. La primera consecuencia de la batalla de Orbetelo es que tras la batalla naval los franceses se limitaron a incursiones por sorpresa y poco más, perdiendo claramente el dominio relativo del Mediterráneo occidental. La batalla naval fue decisiva, como expliqué antes, y es cierto que muchas veces es muy común en la historia naval que las batallas navales sean decisivas. Pues a pesar de que tenía una corta duración táctica, se consiguió mantener abiertos los puertos que daban protección al llamado Camino Español. De esta forma asegurábamos que los tercios pudieran desplegar hacia Flandes. Es decir, fue una acción táctica con consecuencias estratégicas. Pero a pesar de que la batalla de Orbetelo fue una batalla decisiva, la sensación de que se podía haber hecho algo más era más que evidente. De hecho, Felipe IV no estaba nada contento con la actuación de los mandos al acabar la batalla, porque no tuvieron un éxito aplastante sobre los franceses. De hecho, cuando terminó la batalla, los llevó ante los tribunales. Quería saber qué había pasado y qué conclusiones se podían sacar. Una de las consecuencias de esta batalla fue precisamente que se dictaron normas para que los jefes de la Armada se subordinen unos a otros, según ordenanza, creándose lo que en la actualidad llamamos sucesión de mando, ya que se marcaron por ley cuáles eran las precedencias en el mando con el claro objeto de poner un poco de orden en las fuerzas navales de la monarquía hispánica. Pero ya lo decía el conde duque de Olivares, en España lo más importante a veces no es la falta de medios, sino la falta de cabezas. Muchas gracias. A partir de ahora comienza el coloquio por si tienen ustedes algún tipo de preguntas sobre este hecho de armas y recordándoles sobre todo que este tipo de conferencias son conferencias divulgativas. El objeto de estas conferencias es simplemente dar a conocer nuestra historia naval. En caso de que tengan alguna pregunta que sea mucho más académica, la podemos contestar si remiten a nuestro correo electrónico del Instituto o bien a través del canal YouTube de la Armada. Al que aprovecho para invitarles a que los que nos están escuchando animen a sus amigos a que se puedan suscribir. Y sin más, comenzamos con las preguntas. Comenzamos con preguntas que hemos recibido por correo electrónico, 3 de don Gerardo Manuel López García, de la Asociación de Amigos del Museo Naval. Pregunta: el general Francisco Díaz Pimienta, señor de Puerto Real y de nacimiento irregular, al parecer en la isla de Cuba, parece que fue sancionado por el rey, pero mi pregunta es, ¿cómo se explica que posteriormente estuviera en Barcelona al frente de la escuadra y a las órdenes de otro don Juan, muriendo también a bordo de su barco? ¿Cuál fue el motivo del perdón real? El almirante Díaz Pimienta, efectivamente, cuando finaliza el combate, es uno de los que está en entredicho con Su Majestad el Rey, que le manda a la justicia,
Pero Díaz Pimienta, no hay una documentación que explique cuál es el perdón real. No están los datos que explican cuál fue el juicio que se sometió tanto a él como al resto de los oficiales de la galera, sobre todo, que estaban combatiendo. Sí hay una explicación, digamos, lógica, y es que cuando a él le quitan el mando o le apartan del mando para iniciarse investigación, nombraron a otro oficial, de forma interina, que se hiciera cargo de los galeones, y murió. Este oficial, al poco tiempo, murió. Mi opinión personal, después de haber leído los documentos que explican un poco cuál fue la reacción de la Armada ante esta situación, creo que se precipitó la situación porque en esta época, cuando muere el sucesor de Pimienta, aparece la rebelión en Nápoles. En el momento en que aparece la rebelión en Nápoles, necesitan un jefe de los galeones. Y me imagino que no sería muy frecuente. Hemos hablado antes en la conferencia de que había muchos problemas a la hora de reclutar. Si había problemas a la hora de reclutar marineros, había mucho más problemas a la hora de reclutar oficiales, y además del nivel del almirante Pimienta. El almirante Pimienta combatió bien durante la batalla de Orbetelo. Me imagino que sería una de las causas que hizo que lo volvieran a nombrar jefe, puesto que cuando vuelve a aparecer otra vez en las crónicas es cuando acompaña a don Juan José de Austria a ocupar una de las islas que le habían concedido al acabar la rebelión de Nápoles. Eso creo que es el motivo. No porque le perdonaran, porque la investigación resultara que estaba libre de toda culpa, no hay información sobre eso, al menos yo no la tengo. Sí he visto la información de que el sucesor de él muere, con lo cual me imagino que lo volvieron a rescatar. Esa es una de las ideas por las que pienso que se le volvió a nombrar jefe de la escuadra. Siguiente pregunta del misma persona, Gerardo Manuel López García. ¿Se puede considerar todo el asunto relacionado con la batalla de Orbetelo, tanto en lo marítimo como en lo terrestre, como una forma de ayuda a los intereses franceses en Cataluña? Sin duda, sin duda. Sí, el cardenal Richelieu utilizaba todos los medios habidos y por haber para desprestigiar a la monarquía hispánica, y no es una cosa nueva. O sea, ya sabemos que desde la época de Francisco I ya están los franceses en contra de los intereses españoles por muchas razones. Francia tenía una rivalidad pues desde los Borgoña, desde los Austrias, desde los Trastamara. O sea, recuerdo unas palabras de un oficial general español que dijo que a lo largo de la historia los ingleses han sido nuestros mejores enemigos y los franceses nuestros peores amigos. Creo que en este caso se puede aplicar esa frase porque efectivamente cuadra perfectamente con la idea, la pregunta que nos ha hecho don Gerardo en la red. Sí, estoy de acuerdo con que fue un apoyo total a los intereses franceses. Francia quería desprestigiar a la monarquía como fuera. Utilizó Cataluña, utilizó Portugal, utilizaba todo lo que estuviera en su mano. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Otra pregunta de la misma persona. A los 26 años, muy joven para morir a bordo de su barco, el almirante francés Bercé, bueno, don Juan de Austria tenía su misma edad en la batalla de Lepanto. Claro está que nuestro don Juan contaba con la ayuda de don Álvaro Bazán, Alejandro Farnesio y Luis de Requesens. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es cierto que la bala de cañón que destrozó al almirante partió de un cañón de su mismo barco? Esa pregunta es muy difícil. El anterior director del Instituto de Historia y Cultura Naval, cuando estábamos hablando de sucesos que acaecieron hace 450, 500 años, siempre decía, no sabemos lo que pasó. Y a mí me gusta esa respuesta, no sabemos lo que pasó. Sí puedo decirle que la fuente
digamos, más importante de documentación que tenemos en el Instituto, que habla de la batalla de Orbetelo, la tengo aquí presente. Además, es una pregunta que cuando la leí, me alegré. Es la típica pregunta que uno contesta. Me alegro que me haga esa pregunta, porque me llamó la atención en la descripción del combate, que dice que la bala que mató al almirante lo partió en dos. Y cuando uno está leyendo eso, pues claro, a mí particularmente me llamó la atención cómo con esa precisión que lo partió en dos. Entonces, investigué un poquito más dentro de la información que tenemos. Y tengo aquí uno de los incunables que tenemos en la Armada, que es los libros de don Cesáreo Fernández Duro, que habla, por supuesto, de la batalla de Orbetelo. Y cuando vi la parte del ataque al almirante francés, me llamó la atención porque ponía, bueno, a la respuesta de la pregunta de qué barco salió, no creo que fuera de un barco francés, no, la verdad es que no lo sabemos. Sí puede ser que por el combate, la forma táctica de entonces, lo que hacían las galeras era aproximarse, como expliqué antes, por la parte de la popa al galeón y desde ahí producían los disparos, puesto que a la galera, como saben, los cañones que llevan van en proa. Entonces, se va haciendo el disparo gobernando la propia galera. El disparo se hace de popa, con lo cual barre toda la cubierta del galeón. Podría ser perfectamente una galera. Sin embargo, en la descripción de la batalla es el propio galeón Santiago, el de Pimienta, el que aborda y hace el giro y dice que lo avasalla. Tienen 60 cañones. O sea, no es de extrañar que uno de esos cañones lo matara. Es difícil de saber. Pero cuando yo empecé a pensar en esta situación, me llamó la atención. Estoy empezando, como dije antes, estas son conferencias divulgativas. Yo soy coronel de Infantería de Marina, no soy historiador, pero sí me estoy aficionando a leer en detalle y entre líneas qué dice uno, qué dice el otro. Y me llamó la atención porque en este mismo libro de don Cesáreo, el señor Boismel, que es un historiador francés, dice exactamente, la bala de cañón le llevó la cabeza. Sin embargo, leo en el mismo libro y dice, León Guérin, que es otro historiador, que este es historiador pericial, habla de que el jefe de la Armada recibió una bala de cañón en el vientre. Entonces, claro, cuando yo leo esto, como infante de marina español, 450 años después, digo, murió. Está claro que murió. No sé si fue en la cabeza, en el vientre, y por supuesto no sé quién le disparó. Podemos deducir de la información que tenemos dos opciones. La opción de la galera por la forma de combatir, la opción del galeón porque la explicación de la batalla fue el primero que le abordó. Espero que con esa contestación, pues por lo menos nos aproximemos un poco a lo que pudo pasar. ¿Alguna pregunta en la sala? Pues solamente me queda darles las gracias por haber participado y al personal que está escuchándonos por las redes sociales, agradecerles el haber dispuesto de su tiempo para escuchar esas historias navales. Seguimos interesados en que nos sigan a través del canal de YouTube de la Armada y, por supuesto, les invitamos a participar en las próximas acciones culturales que celebramos aquí en el Instituto. A través de nuestro canal de YouTube les iremos informando de cuáles son las próximas, que creo que el día 21 habrá una presentación de un libro. Pero, sobre todo, quiero darles las gracias por su tiempo y por su interés. Muchas gracias.